¿Qué hay, gente? Somos Reabilit y el día de hoy estamos en un nuevo video. Para este nuevo video traemos a un invitado especial. Tiene 3 páginas de fisioterapia en Instagram. Es un compañero que tuvimos en la universidad y ahora es un colega. Es Raciel. ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Raciel Ruiz y en este video vamos a hablar sobre el tema de fracturas. Les dejamos sus redes sociales del Icfisio aquí abajo. De igual forma, ya saben que cualquier duda en la caja de comentarios que está aquí abajo pueden dejárnosla y se la resolveremos. Definimos la fractura como la pérdida, interrupción o solución de continuidad ósea, pudiendo ser de origen traumático o no traumático. Puede originarse por 2 mecanismos, ya sea el mecanismo directo o el indirecto. Con el directo nos referimos a originados en el lugar de impacto debido a la fuerza resultante. En el indirecto se da originado al lugar lejano a donde fue la fuerza resultante. Estos pueden ser como fuerzas de cizallamiento, de torsión, de flexión y de tracción y compresión. Bueno, ahora sobre los factores de riesgos para que se produzca una fractura son algunos puntos a tener en cuenta: la calidad ósea, por ejemplo, la disminución de la densidad en pacientes o personas que sufren osteoporosis. La edad avanzada es más frecuentes caídas en pacientes adultos. En cuanto al sexo, la predominancia es más en mujeres. También tenemos otro factor que es el sedentarismo, que es muy importante tenerlo en cuenta. El tabaquismo, la obesidad, la desnutrición también son factores que influyen a que una persona pueda sufrir una fractura. Ahora, dentro de los signos o características que podemos encontrar a la hora de hablar de una fractura cerrada, tenemos 8 signos. Primeramente vamos a tener una alteración del movimiento, precisamente porque la fractura o el hueso se desplazó. Vamos a encontrar crepitación en la zona, a la palpación, en las 2 extremidades de los huesos. Puede existir sensación de dolor, inflamación. También podemos encontrar otros factores como deterioro de la función, precisamente porque vamos a encontrar una alteración en el movimiento, principalmente en los movimientos de flexión o de compresión. Y por último, también podemos encontrar una contusión alrededor de la fractura. Ahora, un tema importante que creo que debemos de abordar es la cicatrización. Como sabemos, y lo hemos mencionado en anteriores videos, todo tejido tiene un proceso cicatrizal. En este caso tenemos 3 fases: inflamación, reparación y remodelación. En la fase de inflamación, pues su objetivo principal es la limpieza del tejido. Esta primera fase de inflamación dura desde que fue el impacto hasta 48 o 72 horas, depende del autor que lo maneje. Se genera en este caso una disminución del aporte sanguíneo, igual disminución del oxígeno, lo que permite la creación de un callo blando, fibroso, el cual va a permitir posteriormente la llegada de macrófagos o linfocitos a la zona. La segunda fase es la fase de reparación. En esta fase se genera el callo blando a partir de las 28 horas a 2 o 3 semanas después de la fractura. También en esta fase cede el dolor, la inflamación y dura hasta que los fragmentos óseos estén unidos por tejido fibrocartilaginoso. También en esta fase hay un aumento de la vascularización, crecimiento de capilares hacia el interior del callo de la fractura y un aumento de la proliferación celular. A partir de la tercera a sexta semana se forma el callo duro, que pasa a ser la mineralización del callo blando. También el hueso final que se forma es de tipo fibrilar y eso ayuda a la consistencia y a la fijación del tejido óseo. También en cuanto al abordaje fisioterapéutico debemos tener en cuenta en cuanto a los movimientos que se realizan en esta fase. Los movimientos longitudinales ayudan a la creación de nuevo tejido óseo y los movimientos horizontales lo inhiben. Esto hay que tener en cuenta para hacer movilizaciones pasivas, o si también hay que tener en cuenta cuando realizamos un ejercicio isométrico o activo en un paciente. La fase de remodelación comienza cuando el hueso está tanto clínica como radiológicamente consolidado. Finaliza cuando el hueso ha recuperado su disposición y permeabilidad del canal medular. El hueso fibrilar se transforma en hueso trabecular laminar con reorientación de las trabéculas según sus requerimientos biomecánicos, y el canal medular queda ocupado por médula ósea.
Este proceso puede tardar desde meses hasta años en completarse. Ahora hablaremos de la clasificación de las fracturas. Son muchos tipos. Yo les voy a comentar las de tipo etiológicas o por su etiología. Tenemos 3 tipos: las traumatológicas, las patológicas y las ocasionadas por fatiga. Las traumatológicas, también conocidas como traumáticas, son ocasionadas principalmente por accidentes automovilísticos, por caídas de propia altura o por caídas de una altura mayor. Son las más frecuentes. Y las segundas, las patológicas, o también conocidas por insuficiencia, son provocadas por un mecanismo de lesión en el que la intensidad es menor, pero aquí el hueso tiene una afección. En este caso podemos mencionar la osteoporosis. Y por último, las fracturas por fatiga, también conocidas por estrés, son provocadas por el sometimiento del hueso a un esfuerzo repetido de forma excesiva. Como segunda clasificación tenemos un mecanismo de producción, como ya lo había mencionado Richie. En este caso encontramos el mecanismo directo, que es justo en la zona donde fue el impacto o la zona donde se produce la fractura. Y el mecanismo indirecto es una zona lejana a la zona del traumatismo. Bien, según su patrón de interrupción las podemos clasificar en incompletas y completas. Con incompletas nos referimos a que las líneas de fractura no atraviesan todo el espesor del hueso. En las fisuras es que afecta parte del espesor del hueso. Las fracturas de tallo verde se producen por flexión en los huesos, generalmente en los niños. La solución de continuidad se produce en la superficie de tensión del hueso, pero no progresa más allá. En las fracturas completas se abarca la totalidad del espesor del hueso y el periósteo. Estas también se pueden clasificar como fracturas completas simples y con desplazamiento. En las fracturas simples no hay un desplazamiento, pero se pierde por completo el espesor del hueso. En las fracturas completas con desplazamiento son en las que se pierde la alineación de las partes óseas. Se pueden clasificar según el eje longitudinal y el eje transversal. En las fracturas comminutas son en las que existe más de un trazo de fractura y se dividen en varias partes óseas. Ahora hablaremos sobre la clasificación de las fracturas según su inestabilidad. En esta clasificación hay 2, las estables y las inestables. En las estables, los fragmentos óseos no tienden a desplazarse después de una reducción de la fractura. También en este tipo de fracturas, los trazos son transversal y oblicuo, pero menor a 45 grados. Las fracturas inestables es donde hay tendencia al desplazamiento y los trazos de este tipo de fracturas son oblicuo a mayor de 45 grados. También no hay que olvidar que la estabilidad de la fractura también depende de las partes blandas y en la zona de la fractura. Eso es un punto importante en la rehabilitación. Y por último tenemos la clasificación de fracturas según su forma. En esta encontramos 5 tipos. Primeramente, la fractura de forma transversa. En esta, el trazo de la fractura es de forma transversal al eje del hueso. Posteriormente tenemos las fracturas de tipo oblicuas. En estas, el trazo de la fractura es de forma diagonal. También encontramos las fracturas en tipo espiral. Estas se produce a través de un mecanismo de torsión, donde el hueso tiene la fractura en forma de espiral. Y tenemos también las fracturas por impacto o por compresión. De igual forma encontramos las fracturas conminutas. Relativamente en estas nos referimos a muchos fragmentos óseos de características pequeñas. Para el tratamiento que vamos a seguir tenemos que tener en cuenta qué características eligió el doctor para el tratamiento médico. En este caso puede ser tanto quirúrgico como conservador. Hablando del tratamiento conservador nos referimos a que por el tipo de fractura que tuvo el paciente o la zona donde está la fractura, eligió fijar la zona. ¿Qué es la ventaja de esto? Que es muy poco agresivo hacia el paciente. Las desventajas es la pérdida de trofismo muscular e incluso la pérdida de movilidad. Aparte de la pérdida del trofismo muscular, podemos encontrar una rigidez articular, retracción ligamentosa, capsular e incluso disminución del retorno circulatorio. El tratamiento quirúrgico se elige cuando se requiere una mejor calidad de reducción de la fractura y cuando es imposible lograr esa reducción y estabilidad en un tratamiento conservador. Igual, la opción de tratamiento quirúrgico a veces será de una manera obligada cuando son fracturas abiertas expuestas y también cuando son fracturas comminutas para lograr conseguir esa estabilidad y reunir todos los trazos de fractura que se encuentran dispersos.
Al hablar de tratamiento quirúrgico, entramos en una amplia variedad de técnicas y de materiales que se pueden ocupar para lograr esta reducción. Entre los factores de riesgos de una técnica quirúrgica puede existir alguna infección, una tromboembolia pulmonar o que el paciente rechace el material que se le aplicó para la reducción de esa fractura. Ahora, sobre los factores a tener en cuenta al abordar un paciente con fractura, son los siguientes. Pero hay que recordar el propósito del plan fisioterapéutico, que es mantenerla o restaurar la máxima funcionalidad del paciente. Para ello tenemos que checar qué tipo de tratamiento tuvo el paciente, como ya mencionaron, el tratamiento conservador o quirúrgico, los tiempos de consolidación ósea y el tipo de fijación, también la localización de la fractura, que es muy importante. No vamos a abordar un paciente que tenga de la manera similar a un paciente que tiene una fractura de tibia o una de cadera, y también hay que tener en cuenta la edad de este paciente. Y otro punto importante que debemos checar es si tiene material de osteosíntesis o no. Esos son los puntos importantes al abordar un paciente que tenga una fractura. Dentro de los objetivos fisioterapéuticos que tenemos a la hora de tratar una fractura, primeramente necesitamos identificar qué tipo de fractura fue. Esto va a ser importante porque vamos a abordar al paciente en un periodo específico de tiempo. Ahora, tenemos que tener en cuenta si ese paciente, como ya lo mencionó Raz, tiene un sistema de fijación. Si tiene rigidez, tenemos que cuidar mucho esa parte. Ahora, después de la operación, si tuvo una intervención quirúrgica, debemos cuidar muchos aspectos, en este caso, factores como musculares, ligamentarios o incluso tendinosos. Debemos tener en cuenta también nuestro punto de vista, el funcional. Entonces hay que tratar de aumentar el rango de movilidad dentro de lo que se pueda, acorde al tiempo de cicatrización de cada fractura. De igual forma, tratar la afección de las partes blandas, en este caso para evitar las complicaciones hacia futuro. Como ya sabemos, si no movemos alguna extremidad de nuestro cuerpo, podemos llegar a tener atrofia por desuso. Entonces, esto nos va a traer en consecuencia una disminución de la pérdida en la masa del tejido óseo. Debemos recordar que podemos hacer un abordaje desde la inmovilización del paciente. En este caso, debemos de seguir nuestros objetivos. En primera instancia, la reducción o la disminución del edema que pueda generarse en este periodo de inmovilización. Posterior a ello, debemos de mantener los rangos siempre y cuando no comprometan la consolidación ósea. Además de esto, debemos de mantener rangos de las articulaciones adyacentes a la zona de la fractura. Por ejemplo, si tenemos una fractura en codo, debemos de mantener la funcionalidad, en este caso, de nuestro hombro, de nuestra muñeca, para evitar que las secuelas sean mayores. Debemos tratar, como ya lo mencionó Heriberto, lesiones de partes blandas en caso de que las hubiera. Por último, si nuestro paciente se encuentra en cama, debemos de tener en cuenta trabajar patrones respiratorios y sobre todo evitar complicaciones por la inmovilización en cama, como son las úlceras por presión, entre otras. Ahora hablaremos de lo que tenemos que hacer en el periodo de posinmovilización. Lo primero que tenemos que hacer es restablecer la función circulatoria para la reabsorción del edema. También vamos a tratar de mantener la máxima funcionalidad a nivel articular y a nivel muscular por la pérdida de fuerza muscular o tejido muscular posinmovilización. También hay que enfocarnos en que el callo consolide bien, además de evitar, prevenir y tratar complicaciones como es la rigidez articular y la disminución de fuerza o pérdida de fuerza en este tipo de pacientes. Bueno gente, eso es todo por el día de hoy, esperemos que les haya gustado. De igual forma queremos agradecerle a Lic Fisio que el día de hoy estuvo con nosotros. Bueno, con esto terminamos el video y nos despedimos. Espero estar en colaboración en próximos videos. No olviden que si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios y con gusto se las resolvemos. Las referencias estarán apareciendo igual en los comentarios por cualquier cosa que quieran consultar y saber más. De igual forma, les dejamos las redes sociales de nuestro editor Cristian en esta parte de acá. Cámara, bye. Cámara, sale. Ya estuvo. La familia es primero. Listo.